Muy bien, hola, ¿cómo están amantes del anime? Hoy estaré continuando con la última parte de estas curiosidades y diferencias que hay entre la novela ligera y el anime de Classroom of the Elite, del 11º capítulo de esta segunda temporada. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con esto de una vez. Y mejor prepárense que esto va para largo. Número 8. El comienzo de la desesperación de Kagurasawa Kei. Si soy sincero, fue bastante épico esta primera parte de todo este desmadre entre Ryan, Kei y X. Puede que el escenario en el que acontecen los hechos en el anime difiera completamente de la novela ligera, pero eso no significa que todo lo plasmado en la novela sea completamente diferente, ya que a grandes rasgos el anime sí que fue fiel a la novela, al menos en lo que respecta a los diálogos de cada personaje y esas cosas. Como dije anteriormente, en la novela todos estos hechos sucedieron en la azotea de la escuela y no en un sitio de construcción o lo que sea que el anime utilizó. Pero en fin, mejor enfoquémonos en los datos interesantes que hay con respecto a esta parte de la historia. Lo primero a abordar aquí es acerca del contenido del mensaje que Ryan le envió a Kei para obligarla a reunirse con él, ya que a pesar de brindarnos una escena animada de este preciso momento en el anime, también es un hecho que el anime tampoco nos explicó un carajo cuál era el contenido exacto de dicho mensaje. Pero para que no te quedes con la duda ahora que lo mencioné, déjame decirte o recitarte el contenido de ese correo, palabra por palabra, el cual decía más o menos así: Manabe y su grupo me dijeron sobre tu pasado. Ven sola a la azotea después de que terminen las clases. Si le dices a alguien sobre esto, entonces toda la escuela para mañana sabrá sobre tu pasado. Esa fue la clase de amenaza que Ryan utilizó en Kei para obligarla a ir al matadero. Puede que el mensaje no fuera del todo específico, pero sí que era lo suficientemente sugerente o explícito como para que Kei entendiera todo por sí misma sin la necesidad de entrar en detalles específicos. Al final de cuentas, Ryan sabía que ella no dejaría las cosas al azar, porque en última instancia, para Kei, que había sido una víctima de acoso en su pasado, esta clase de amenazas y chantajes eran claramente una señal de vida o muerte. Por ello, Kei estaba prácticamente obligada a entender el mensaje y por consecuente también obligada a aceptar la citación de Ryan independientemente de sus sentimientos conflictivos. Cuando Ryan vio cómo Kei había llegado sola y sin comentarle nada a nadie, él estaba sinceramente sorprendido por esa valentía suya. Sin embargo, también estaba la cuestión de que sus alternativas eran nulas desde el principio. Mientras Kei intentaba actuar valientemente ignorante ante el interrogatorio, Ryan sabía que ella solo estaba faroleando, ya que su simple presencia en ese lugar detallaba su precaria situación mejor de lo que lo harían las palabras. Sin embargo, mientras Ryan intentaba sondear y acorralar lentamente a Kei, Ibuki interrumpió su diversión para expresar sus dudas con respecto a la declaración de Kei sobre acusarlos con la escuela, ya que desde la perspectiva de Ibuki e Ishizaki, ellos estaban preocupados porque Kei realmente tuviera un truco bajo la manga. Dicho de otra forma, Ibuki estaba preocupada de que Kei estuviera grabando la conversación o incluso grabando la escena por recomendación de X. Y si eso resultaba ser cierto más adelante, entonces eso significaría prácticamente que estaban colocando la carreta antes del caballo, al proporcionarle a X las pruebas necesarias para que los chantajearan a ellos en el futuro, estrangulándose a sí mismos en el proceso, lo que inevitablemente también significaría convertirse en las marionetas de X al igual que Manabe y su grupo. No obstante, Ryan difería en las preocupaciones de Ibuki, ya que él consideraba que mientras ellos se aferraran al argumento de que Kagurasawa Kei fue intimidada en el pasado, no tenía nada que temer. Sin embargo, estas acciones suyas también significaban que entre más arrinconaran a Kei, más se arrinconarían ellos mismos. Eso debido a que si se excedían demasiado con su hospitalidad hacia Kei, más graves serían las consecuencias y castigos que recibirían en caso de que informaran a la escuela acerca de sus fechorías. También estaba la cuestión de que al tratar de usar la información que actualmente tenían a su disposición como medio para amenazar a Kei y para agitar las cosas alrededor de X, Ryan tenía la posibilidad de conseguir un cierto grado de éxito en todo esto. Pero si revelara descuidadamente dicha información a la escuela, entonces eso sería todo. Ryan ya no podría hacer uso de esta arma de doble filo en contra de X y Kei, ya que Kei quedaría destruida con su pasado siéndole revelado a toda la escuela, mientras que el mismo Ryan se quedaría con las manos vacías sin lograr obtener el nombre de X. Al final de cuentas, el único que saldría ganando en dado caso sería solamente X. Por ello, para sacar a X de las sombras, Ryan necesitaba llegar hasta el final del camino que había elegido sin espacio para la vacilación. Pero para lograr hacer eso, él necesitaba comprender correctamente lo profundo que era la conexión entre Kei y X. ¿Cómo lograría hacer eso? Bastante sencillo. Solo necesitaba arrinconar lenta y minuciosamente a Kei, tanto física como mentalmente contra la pared, hasta el punto en el que ella voluntariamente soltara el nombre de X para salvarse a sí mismo. Sin embargo,
Entre más interrogaba a Kei, Ryan más se daba cuenta de lo desinformada que ella estaba en varios aspectos. Y curiosamente, cuando Kei respondió que no sabía cómo X había amenazado a Manabe y sus amigas para protegerla, en ese momento Ryan se había convencido a sí mismo de que Kei no sabía nada al respecto. Incluso se había tomado la molestia de explicarle a Kei lo que había hecho X para protegerla de Manabe y sus amigas. Sin embargo, nosotros sabemos que Kei sabía exactamente cómo Ayanakaoye había hecho uso de las fotos que le había tomado a Manabe y su grupo mientras la intimidaban, ya que el mismo Ayanakaoye se lo había demostrado para convencerla de creerle en ese momento. Por lo que si acaso lo único que ella no sabía era que Ayanakaoye había hecho uso de Manabe y sus amigas como espías para filtrarle información a Ayanakaoye durante el festival deportivo. Bueno, Kei conocía los resultados de ello, pero no sabía cómo lo había logrado Ayanakaoye de todas maneras. Durante su interrogatorio, Ryan llegó a dudar de si realmente Kei sabía quién era X o no, ya que a partir de las reacciones genuinas de Kei, él había llegado a considerar que ella realmente podría no saber nada, ya que existía la posibilidad de que todas sus interacciones con X solo hubiesen sucedido por teléfono, por lo que si ese fuera el caso, entonces solamente estaría perdiendo el tiempo haciendo todo esto. Pero así como esa duda había cruzado su mente, también había nacido una nueva hipótesis. Es decir, si Kei no conociera realmente la identidad de X, entonces él dudaba que ella siguiera obedientemente las órdenes de alguien que ni siquiera conocía. Siendo ese el caso, al no conocer a X personalmente, entonces ella bien podría haber soltado la lengua sin necesidad de ponerse tan obstinada. Ya que se afirmaba que estaba relacionada con X, pero que no conocía su nombre y su cara, entonces eso habría sido más creíble de ser el caso. Pero como solamente se negaba a dar respuesta alguna, sin negar o admitir nada, entonces eso solo la hacía aún más sospechosa, a menos que ella tuviera una razón concreta por la cual quisiera mantenerse callada. Entre más interrogada era Kei, más obstinada pero también vacilante se volvía en el proceso. Por ello, cuando Kei le refutó a Ryan el hecho de que se había recurrido a ella, era porque no podía dar por sí mismo con X. Ella igual le preguntó que si realmente existía esa persona. Además, si ella decidiera darle cualquier nombre al azar, Ryan siquiera tenía forma de verificar si el nombre era correcto o no. Cuando Kei planteó esta pregunta, el primero en expresar su duda fue Ishizaki, que inconscientemente había caído en la trampa de Kei, ya que esa pregunta estaba destinada a desviar la atención de Ryan de indagar más, haciéndolo dudar de la efectividad de sus métodos. Aunque lamentablemente para Kei, Ryan inmediatamente se había dado cuenta de este truco conversacional que Kei estaba tratando de lograr, por lo que para cortar cualquier ruta de escape que podría proporcionarle esa lógica refutación, Ryan le envió a Ishizaki una mirada que decía: "Cierra la boca o hoy dormirás con los peces". Con Ishizaki temblando en sus botas, Ryan nuevamente volvió a interrogar a Kei, pero sin resultado alguno, ya que ella le devolvió que no era tan tonta como para dejarse usar por alguien como él. Si ella cedía en ese momento, Kei estaba completamente segura de que las peticiones de Ryan no acabarían con solamente esta única ocasión. Por ello, para evitar convertirse en la herramienta de Ryan, ella le proclamó al mismo que no le diría nada, pero que tampoco le diría algo, y tampoco le daría cualquier nombre al azar. En breves palabras, ella ejercería sobre Ryan sus derechos a guardar silencio, ya que esa era la única forma en la que Kei veía protegiendo su integridad y la mísera cantidad de dignidad que aún le quedaba. Cuando Ryan volvió a amenazar a Kei con revelar su pasado, ella solo le respondió que él no lo haría, ya que eso significaría tirar a la basura su única oportunidad para encontrar a X. Sin embargo, Ryan no estaba particularmente preocupado por no obtener nada de Kei, ya que bien podría tomarse su tiempo para encontrar a X por sí mismo. Pero en vez de darle una respuesta, Kei le preguntó a Ryan que si él fuera X, que no sería natural que X hubiese preparado varias contramedidas para evitar revelar su identidad a toda costa, incluso a costa de su peón más útil. Cuando Ryan escuchó esta excelente pregunta, él terminó admirando un poco lo versátil que era Kei al trabajar sobre la marcha, ya que a pesar de ser algo mordaz, Kei era bastante ingeniosa a la hora de guiar la conversación. En base a ello, Ryan creía que si X había tomado la molestia de salvarla para posteriormente convertirla en su herramienta, era precisamente porque X había visto lo útil y conveniente que era la posición social de Kei dentro de la clase D, así como de sus propias capacidades sociales. Y precisamente porque lo entendía también, Ryan creía que X no dudaría en utilizar a Kei como sacrificio si es que eso significaba salvar su pellejo. Sin embargo, eso también dejaba abierta a la posibilidad, aunque minúscula, de que X le hubiera dado algunas sugerencias a Kei para posibles escenarios hipotéticos. Pero lo que sí era un hecho, era que Kei se las había arreglado para llevar la conversación a un punto muerto como este.
Aunque Ryan estaba alabando el buen trabajo de Kei, también sabía que él no necesitaba necesariamente sacar la respuesta a Kei por las buenas, ya que siempre podría hacerlo con la violencia de su lado y lógicamente nada mejor que una tortura para hacerla hablar a cántaros. Porque para Ryan, el único culpable de la desgracia de Kei era únicamente X por sopesar su identidad con la integridad de Kei en una balanza. Naturalmente, esa declaración provocó que tanto Ibuki como Ishizaki casi abandonaran su misión y cuestionaron a Ryan por su cordura, ya que lo que estaba pensando hacer era prácticamente cruzar una línea que no se debía cruzar. Cuando Ryan le ordenó a Ibuki que sujetara a Kei, ella primeramente se negó a participar en algo tan repugnante como el acosar e intimidar al débil. Pero tras la amenaza y chantaje de Ryan sobre los constantes fracasos de Ibuki, Ryan le dijo a sus vacilantes secuaces que él asumiría toda la responsabilidad, por lo que ellos no necesitaban preocuparse de nada y mucho menos contenerse con su trabajo. Aunque sea chasqueando la lengua y con una cara que expresaba su repugnancia a su tarea asignada, Ibuki cumplió con sus órdenes y procedió a cerrar rápidamente la brecha entre ella y Kei, de modo que Kei quedara restringida a manos de Ibuki y no Ishizaki como en el anime. Como ella era una experimentada artista marcial, gracias a la fuerza superior de Ibuki, Kei no tenía ninguna posibilidad de liberarse de su firme agarre. Con ella siendo retenida es cuando finalmente comenzó el baño al aire libre de Kei. Solo que a diferencia del anime, en la novela, Ishizaki no traía consigo los garrafones de agua desde el principio, sino que él había ido a cargar el agua en ese preciso instante varios pisos debajo de la azotea. Durante la ausencia de Ishizaki, que había roto a correr con suma desesperación con tal de cumplir las demandas de Ryan, el hombre en cuestión estaba disfrutando de la lucha inútil de la aterrorizada Kei. La intención de Ryan, al tenerla inmovilizada de esa forma durante tanto tiempo, era hacer que el miedo y la desesperación en Kei aumentaran con cada pasar de los segundos. Mientras Kei luchaba desesperadamente por liberarse, Ryan comenzó a rastrillar aún más la psique de Kei. Para lograrlo, él comenzó a contarle todas sus hipótesis acerca de la relación que había entre ella y X. Por ejemplo, en primer lugar, estaba la cuestión de la aparente compostura de Kei, la cual solo podría deberse a que X le había prometido que la salvaría de cualquier emergencia, porque de lo contrario, simplemente no tendría sentido que Kei, siendo la chica de clase altanera, arrogante y algo conflictiva que es, anduviera a sus anchas sin que nadie la atacara como lo había hecho el grupo de Manabe. Y si es que eso no sucedía, era porque X definitivamente la estaba protegiendo desde las sombras. En segundo lugar, Ryan intuía que la relación entre ella y Hirata también seguía la misma línea, es decir, que se había hecho novia de Hirata precisamente porque el tipo era el único que podía protegerla de los demás antes de que X hiciera contacto con ella. Mientras Ryan daba en el clavo del asunto, cuando él le dirigió esa intimidante mirada a Kei como en el anime, en la novela, Ryan lo había hecho con la intención de sacar a la superficie toda la oscuridad que Kei había estado manteniendo sellado en el fondo de su corazón, ya que él sospechaba que X había hecho precisamente lo mismo cuando la puso bajo su control. Y como él esperaba, en ese momento, Kei había comenzado a mostrar su lado lindo como Ryan lo dijo en la novela. Dicho de otra forma, ella había comenzado a mostrar abiertamente rastros de pánico, desesperación y terror. Incluso había comenzado a hiperventilar un poco con los ojos medio vacíos mientras era restringida por Ibuki. Y digo medio vacíos porque en ese momento Kei aún mantenía rastros de esperanza debido a su promesa con X. Mientras Kei caía lentamente en un abismo de desesperación, Ibuki simplemente estaba incrédula y escéptica por la declaración de Ryan, ya que ella no podía comprender el cómo demonios Ryan había llegado a esa clase de conclusión cuando nunca había interactuado con Kei anteriormente. Pero para Ryan, este tipo de cosas le resultaba bastante natural, ya que él había visto e interactuado personalmente con varias personas podridas a lo largo de su vida. En otras palabras, era el resultado de su experiencia con ese tipo de personas. Cuando Ishizaki volvió jadeando del cansancio con las 2 cubetas de agua a cuestas, se desarrolló una interesante conversación entre Ryan, Ibuki e Ishizaki. Dicha conversación está relacionada con lo dicho por Ryan en el anime, acerca de las lagunas legales en las reglas de la escuela, es decir, acerca de los sobornos, los sabotajes, los acuerdos clandestinos entre clases y todas esas cosas. Sin embargo, además de esa información, en la novela, Ryan también les contó a sus secuaces sobre el tipo de investigaciones que había estado haciendo desde que había llegado por primera vez a la escuela. De hecho, de las primeras investigaciones de Ryan en su primer día de clases había consistido en analizar cada una de las reglas de esa misteriosa escuela, de modo que pudiera encontrar aquellas lagunas legales que pudieran vencerlas. Además de comprender el sistema mismo, Ryan también se había tomado la molestia de medir la utilidad de los puntos privados.
Otra cosa a destacar era que Ryan también había comprobado minuciosamente la distribución de todas las cámaras de seguridad, así como de los recursos o bienes inmuebles con los que contaba cada instalación de la escuela. Es a partir de toda esa investigación que Ryan sabía exactamente desde el principio que cada baño de la escuela contaba con 2 cubetas como reserva. Por ello, él había instruido a Shisaki sin vacilación alguna previamente, precisamente por eso, debido a que él había estado observando y contabilizando todo ese tipo de cosas hasta el momento. Incluso había hecho uso de la experimentación para comprobar qué tan tolerante y flexible era la escuela con las muestras de violencia, lo que había conllevado a que el caso de Sudo con los chicos de la clase C se desarrollara en el pasado, ya que a partir de este caso, él había determinado hasta qué punto se podía ejercer la violencia dentro de la escuela sin que se llegara a la expulsión. Sin embargo, además de lo mencionado anteriormente, también surgió otra cuestión interesante, ya que durante la conversación, Ryan le compartió a sus secuaces la hipótesis que tenía acerca de la precaria cooperación de los alumnos mayores con los alumnos menores, ya que todo ese secretismo hacía pensar a Ryan que la escuela imponía diferentes reglas a cada año escolar y no a cada examen, de modo que todos los de segundo y los de tercer año estaban prácticamente amordazados y amenazados con la expulsión para que ellos no compartieran información alguna acerca de las pruebas con los de primer año. Y si ese era el caso, entonces eso justificaba la renuencia de los estudiantes mayores a compartir información con ellos, ya que nadie en su sano juicio y que se había partido el culo para sobrevivir durante 1 año o 2 años en esa escuela, se dignaría a divulgar información primordial cuando eso significaba prácticamente la expulsión. En algún momento dado, según Ryan, él incluso había hecho uso de sobornos y algunas amenazas para tratar de persuadir a los de segundo año, pero ni aun con eso había logrado obtener algo de ellos. Debido a esa experiencia, Ryan podía estar casi seguro de que su hipótesis era correcta en ese aspecto, aunque eso no significaba que ya lo supiera todo, ya que por las pruebas circunstanciales, Ryan sospechaba que había reglas aún más detalladas detrás del aparente silencio de los de segundo y tercer año. Aunque eso lo llegarían a conocer a su debido tiempo, Ryan no había dudado en caminar por la cuerda floja entre la legalidad y la ilegalidad con tal de obtener lo que quería. Por ello, lo que estaba por hacerle a Kate era solo otro de sus tantos experimentos e investigaciones. Aquellas palabras de Ryan fue lo que marcó el inicio de la literal tortura de Kate. Mientras ella temblaba por el frío del aire invernal, así como del inminente terror que se estaba apoderando de su corazón, Ryan proclamaba malvadamente que la mejor forma de evocar un trauma pasado era simple y sencillamente volver a repetir los sucesos, acontecimientos o circunstancias que provocaron esa trauma en primer lugar. Dicho de otra forma, para hacer que incluso la feroz e indomable Kate se convirtiera en un simple cordero esperando entrar al matadero, era volver a hacerla experimentar el rito de iniciación que había experimentado en su escuela anterior y que la había marcado de por vida, ya que no importa cuánto ella intentara disfrazar sus traumas con su personalidad de chica popular, al final de cuentas solo bastaba una cubeta de agua fría bajo el frío cielo invernal del atardecer para derrumbar el frágil núcleo de papel que era su corazón. Mientras Kate temblaba y se encogía como una niña pequeña asustada, cuando Ryan la sujetó del flequillo, en ese momento, Ryan contaba con su cámara en mano para grabar su lamentable estado cuando estaba volviendo a ser intimidada como en los viejos tiempos. Mientras observaba las patéticas lágrimas y luchas de Kate, Ryan la volvió a amenazar con divulgar dicho video a la escuela si es que ella no le decía lo que quería saber. Incluso le dijo que gritara, llorara y suplicara por misericordia todo lo que quisiera, porque mientras ella no soltara el nombre de X, entonces él no tendría piedad alguna con ella. Después de todo, para alguien como Ryan, no había nada mejor que desenterrar viejas heridas de una alma que aparentemente estaba sanada. Después de un rato de observar tan repugnante escena, Ibuki decidió alejarse de Ryan para evitar presenciar algo tan despreciable. Pero a pesar de su repudio, Ibuki nunca abandonó el lugar, ya que ella igual estaba bastante interesada en conocer la verdadera identidad de X. Por su parte, Ryan no pudo evitar elogiar la tenacidad de Kate en ese momento, ya que a pesar de su pasado como víctima de acoso, ella aún así había logrado destacar dentro de su clase a través de su propio ingenio, al usar a Hirata como un escudo viviente para proteger su debilidad y su frágil corazón que apenas se sostenía por pura fuerza de voluntad, era una verdadera hazaña. Si bien sonaba fácil, Ryan era bastante consciente de que la realidad era todo lo contrario, ya que por lo general las víctimas de acoso, una vez que se rendían al servilismo, las raíces de eso siempre se abrían paso hasta lo más profundo de sus corazones, lo que conllevaba que si las víctimas volvían a caer en lo mismo, nunca podían escapar de dicho círculo vicioso, ya que esa era la clase de elección que el acoso ejercía en las personas. Sin embargo, Kei aún con todo eso mantenía su cordura y voluntad, lo que solo demostraba lo fuerte que era su corazón como para sobrevivir al infierno que representaba ese mundo.
No obstante, la voluntad humana no era algo que se podía cambiar de la noche a la mañana, y en especial si es que ya estaba gravemente dañado, y esa ley natural también aplicaba a Kei. Por ello, ella nunca había estado destinada a ejercer el acoso como aparentaba delante de todos, sino todo lo contrario, ella estaba condicionada a recibir el acoso de los demás. Mientras le recordaba esa triste realidad, Ryan le vació encima otra cubeta de agua fría a Kei, haciendo que ella se encogiera a 4 patas ante el tremendo frío que asaltaba su cuerpo, mientras que al mismo tiempo negaba repetidamente no conocer a X en lo absoluto. Con Ishizaki yendo a traer más agua para Ryan, el tipo volvió a elogiar a Kei por su fuerza de voluntad. Sin embargo, eso no significaba que las cosas ya habían terminado para ella solo con eso, ya que si es que eso no categorizaba como acoso para alguien acostumbrada como ella, entonces Ryan solo tendría que subir el nivel de las cosas hasta que le diera la información que él necesitaba. Con Ryan arrastrando a Kei del brazo, Ibuki volvió a expresar su repugnancia mientras le informaba a Ryan que ella se iría cuando ya descubriera la identidad de X, ya que ella no estaba interesada en divertirse a costa del sufrimiento de los débiles. Sin embargo, Ryan no estaba interesado en lo que pensara Ibuki de él o lo que ella tenía planeado hacer de ahí en adelante, porque al final de cuentas, él no había preparado todo ese escenario para entretenerlos a ellos, sino que él lo había hecho porque se había decidido a romper a Kei para satisfacer su propio enfermo placer. Muy bien, amantes del anime, eso es todo por el video de hoy. Espero que estas curiosidades y diferencias del 11º capítulo les hayan resultado realmente interesantes. Pero bueno, dejando eso de lado, recuerden que si el video les gustó, no se olviden en dejarme su poderoso like, tampoco de compartir y comentar, ya que de esa forma me ayudan a alcanzar a más suscriptores para el canal. Bueno, sin nada más que decir por el momento, me despido y hasta la próxima. Y recuerda que yo te estaré esperando para el próximo video. Chao, chao.